Hola capsulero y capsulera. Lo que vas a escuchar a continuación, lo que vas a ver a continuación, son los elementos que conforman la sangre. Antes de entrar en el tema de anemia, que es una enfermedad muy común, tenemos que aprender lo que es los elementos de la sangre, que la conforman, que son el grupo de analíticas que te dice que tienen anemia, que mismo grupo de analíticas te dicen que tienen otras enfermedades, y cuál es, cómo corre, cómo es el torrente sanguíneo, qué son los glóbulos rojos, qué es la hemoglobina. Todo eso vamos a escucharlo antes de aprender acerca de la anemia. Recuerda que la anemia es una enfermedad que afecta desde niños hasta adultos mayores. Pero antes de pasar por ese paso, antes de conocer por qué necesito hierro, por qué la anemia tiene que ver con el hierro y por qué hay muchos tipos de anemia, tenemos que conocer el origen, lo que es el sistema hematológico. Así que acompáñame. Ponte de pie, asegúrate de poner tus oídos atentos, tu vista atenta, tu cerebro abierto y estos videos de naturaleza, primero, con la primera parte presentándote los elementos hematológicos o los elementos de la sangre. Suscríbete, dale like y continúa escuchando este video que es importante. Antes de conocer la enfermedad, debemos conocer sus componentes, qué afecta, por qué se llama así y por qué tiene tal cualidad. ¿Me acompañas? Esta es la primera parte de anemia. Pero primero, conozcamos los elementos hematológicos. Vida, salud y naturaleza. Los componentes de la sangre son los siguientes: plasma, glóbulos rojos llamados eritrocitos, glóbulos blancos llamados leucocitos y plaquetas llamadas trombocitos. La sangre es tejido vivo formado por líquidos y sólidos. La parte líquida, llamada plasma, contiene agua, sales y proteínas. Más de la mitad del cuerpo es plasma. La parte sólida de la sangre contiene glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Las plaquetas son células sanguíneas llamadas trombocitos y ayudan a que la sangre se coagule, por lo que se detiene el sangrado. El nivel bajo de plaquetas se denomina también trombocitopenia. Pero ¿cuáles son las funciones de la sangre? Número 1. Ayuda a mantener el cuerpo a la temperatura correcta. Número 2. Transporta hormonas a las células del organismo. Número 3. Envía anticuerpos para combatir las infecciones. Número 4. Contiene factores de coagulación para favorecer la coagulación de la sangre y la cicatrización de los tejidos del cuerpo. Comenzamos definiendo lo que es el torrente sanguíneo o también llamado torrente circulatorio, el torrente de sangre que circula por los órganos del sistema circulatorio, los vasos sanguíneos y el corazón. Después de distribuir el oxígeno, la sangre regresa al corazón. Desde allí, el corazón envía la sangre a los pulmones, donde se vuelve a cargar de oxígeno. Este ciclo se repite una y otra vez. El sistema circulatorio está formado por vasos sanguíneos que transportan sangre desde el corazón y hasta el corazón. Los glóbulos rojos transportan oxígeno a todas partes del cuerpo. Los glóbulos blancos ayudan a combatir la infección. Las plaquetas son células pequeñas con una función importante para detener el sangrado, y estos son parte de los componentes que conforman la sangre o el sistema hematológico. Dentro de esos que forman la sangre, como ya mencionado, son el plasma, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. La sangre tiene muchas funciones diferentes, entre ellas transportar oxígeno y nutrientes a los pulmones y tejidos. Hablemos de los glóbulos rojos. Esa esfera que es de color roja, como su nombre lo dice, valga la redundancia, transporta oxígeno a los tejidos corporales para intercambiarlo por dióxido de carbono, el cual es transportado y eliminado por los pulmones. Los glóbulos rojos se forman en la médula ósea de los huesos. Sus características: tienen forma de disco aplanado con una ligera depresión en el centro. Los glóbulos rojos contienen hemoglobina, una proteína que transporta el oxígeno. La sangre adquiere su color rojo intenso cuando la hemoglobina de los glóbulos rojos se carga de oxígeno en los pulmones. Los glóbulos blancos, que también son parte del elemento componente de la sangre o elementos hematológicos, combaten las infecciones y son parte del sistema inmunitario del cuerpo. Pero, ¿cómo se forman los glóbulos rojos? La eritropoyetina envía un mensaje a las células madres diciéndoles que se conviertan en glóbulos rojos en lugar de glóbulos blancos o plaquetas.
Y los glóbulos rojos se fabrican en la médula ósea. La médula ósea es el material suave y esponjoso en el centro de los huesos. Produce alrededor del 95% de células sanguíneas del cuerpo. La hemoglobina es una proteína de glóbulos rojos, de los glóbulos rojos, que lleva el oxígeno de los pulmones al resto del cuerpo. Los análisis de hemoglobina miden los niveles de hemoglobina en la sangre. Los niveles anormales de hemoglobina podrían ser signo de trastorno de la sangre o trastorno sanguíneo. Los valores de hemoglobina normales difieren depende del sexo y depende de las prácticas médicas. Generalmente se define como más de 16,6 gramos de hemoglobina por decilitro de sangre para los hombres y 15 gramos por decilitro para las mujeres. Ese es el valor para cada sexo que debería tener como valores normales de hemoglobina. ¿Qué pasa cuando la hemoglobina está más alta o está más baja de esos niveles? Vamos a descubrirlos aquí. Los valores normales en hombres van de 13,8 a 17,2 gramos por decilitro o 138 a 172 gramos por litro, y en la mujer va de 12,1 a 15,1 gramos por decilitro o 121 a 151 gramos por litro. Pero ¿qué pasa cuando la hemoglobina resulta ser baja? Puede hacerle sentir muy cansado porque las células en su cuerpo no pueden obtener suficiente oxígeno. En algunos casos, esta falta de oxígeno puede ser suficiente grave como para amenazar su vida. La anemia también puede ser causa de que el corazón tenga que trabajar más, y eso implica una sobreexplotación o sobreesfuerzo del corazón, que más adelante, cuando detallemos la enfermedad en sí, hablaremos por qué el corazón se puede ver afectado y hasta qué límites puede la anemia llevar a un corazón a detenerse. Pero también cuando la hemoglobina es demasiado alta, ¿y qué peligro es? Severamente cuando los valores mayor de 20 gramos por decilitro en mujeres adultas y mayor de 22 gramos por decilitro en hombres adultos. Eso significa una hemoglobinuria que puede ser de peligro vital también, como la hemoglobina baja para la salud. La hemoglobina muy alta puede provocar mareos, fatiga, aparición de moretones con facilidad y otros síntomas. El recuento alto de hemoglobina ocurre cuando tanto niveles inusuales altos de una proteína sanguínea específica. La proteína sanguínea hemoglobina ayuda a transportar el oxígeno por todo el cuerpo y lleva dióxido de carbono a los pulmones. Los niveles altos de hemoglobina pueden provocar los diferentes síntomas que al principio te dije, así que tanto baja como alta son un riesgo vital para la salud y tu corazón. El hematócrito es un examen de sangre que mide la cantidad de sangre de una persona que está compuesta por glóbulos rojos. Un análisis de hematócrito mide la proporción de glóbulos rojos en la sangre. Los glóbulos rojos transportan oxígeno a todo el cuerpo. Tener demasiado o muy pocos glóbulos rojos puede ser un síntoma de determinadas enfermedades, como por ejemplo la anemia, en esta por déficit de hierro. Un ejemplo, si una persona tiene 50 mililitros de glóbulos rojos en 100 mililitros de sangre, su nivel de hematócrito es del 50%. Los glóbulos rojos transportan el oxígeno por el cuerpo y dan a la sangre su color característico. Un hematócrito es demasiado bajo o está demasiado bajo puede indicar la presencia de anemia, que puede estar asociada a distintas causas, desde un problema con tu alimentación, sangrado digestivo u otras patologías hematológicas en las que la disfunción de la médula ósea provoca un déficit de glóbulos rojos. Pero es malo tener un hematócrito más alto de lo normal. Puede indicar esto, si lo tienes más alto de lo normal, que o estás pasando por deshidratación, un trastorno como la policitemia vera, que hace que su cuerpo produzca demasiados glóbulos rojos, o enfermedades pulmonares o cardíacas. Enfermedades relacionadas con el hematócrito, por ejemplo, enfermedades pulmonares, enfermedades cardíacas congénitas, insuficiencia cardíaca y policitemia vera. Si tu hematócrito está demasiado bajo, es posible que necesites una transfusión de sangre para aumentar la cantidad de glóbulos rojos en tu circulación. Durante una transfusión de sangre, se administra sangre a través de una vena en tu brazo. El volumen corporal.